mañana, 50 minutos. Noticia, por supuesto, que tiene que ver con todo lo que pasó en el departamento del Caquetá, en San Vicente del Caguán. Y es noticia que integrantes del Centro Democrático de Cambio Radical han dicho: el ministro de Defensa tiene que responder por estos enfrentamientos, tiene que responder por todo lo que está pasando allí, que además ya, como sabemos, ha dejado un saldo de 2 personas muertas. En este momento saludamos a el representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana, y cuéntenos por qué por qué tiene que haber moción de censura en contra de el señor ministro Iván Velázquez. Hola Camila, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa, para toda la audiencia, pero no es solamente por lo que pasó esta semana en Caquetá, lo que está pasando en este momento en Caucasia, donde hay un paro armado, sino porque realmente sentimos que no se ha posesionado el ministro de Defensa. Pero todos vimos con bastante preocupación los resultados o la falta de resultados del ministro durante el mes de enero de este 2023. Vimos cómo creció comparado con enero del año pasado en un 30% el número de secuestros. De hecho, para un enero tenemos el mayor número de secuestros desde el año 2014. Vimos que, por ejemplo, no se erradicó, según informes del propio gobierno, una sola hectárea de coca. Entonces, vemos todo lo que pasa esta semana, pero no es solamente por lo que sucedió, lamentablemente, en Caquetá, donde vimos que mancillaron el honor de nuestra fuerza pública, donde vimos que el ministro, pues hemos visto que reiteradamente matan a nuestros policías, matan a nuestros militares, y él dice que esos son incidentes. Entonces, él tiene amarrados los brazos de nuestra fuerza pública para combatir a los criminales por cuenta de este cese bilateral que realmente no existe, porque lo único que uno ve es que el ELN, las disidencias de las FARC siguen atacando a la población civil, siguen atacando a nuestra fuerza pública, pero entonces los tienen atados de manos, y además el ministro dice que esos son incidentes que no afectan supuestamente ese cese al fuego. Entonces, yo la verdad sí considero que con todo esto que está pasando, con toda esta sensación de anarquía que se está generando no solamente en Caquetá, sino en el resto del país, pues es importante que el ministro sea citado a una moción de censura, porque realmente sentimos que él no se ha posesionado. Pues, representante, démosle también la voz a Santiago Osorio, él es representante a la Cámara. Señor representante, gracias por estar en W Radio. ¿Y usted cree que el ministro de Defensa es responsable de lo que está ocurriendo en el país? José, buenos días para usted, para Camila y para todos los oyentes. Absolutamente no. Lo que pasa es que a los señores del Centro Democrático y de Cambio Radical, en general a toda la oposición en el país, les molesta que efectivamente este sea un gobierno de diálogo, y les preocupa, por supuesto, que la respuesta no siempre sean bombardeos donde en ese uso de la fuerza se ven involucrados niños y mujeres embarazadas, como al parecer se vio en el gobierno pasado. La instrucción que ha dado el señor presidente de la República, Gustavo Petro, es efectivamente salida militar con contundencia en caso de ser necesario, pero en regiones como San Vicente del Caguán, donde hay deudas históricas y que el gobierno está tratando de resolver, también proceder con asuntos de diálogo y con mesas de diálogo para escuchar a la comunidad. Y lógicamente es lamentable lo que pasó con el uniformado que murió allí, también es lamentable lo que ocurrió con el campesino que falleció, y por supuesto toda la solidaridad con las familias. Pero precisamente este es un país que tiene que empezar a construir a través del diálogo y no a través de los constantes ataques que dejan personas inocentes constantemente involucradas en los asuntos. Sí, representante Forero, se ha hecho intento de moción de censura pues durante estas últimas legislaturas a varios ministros y ninguna ha prosperado. ¿Por qué cree que esta vez sí va a suceder eso en el Congreso de la República? Pues no sé si vaya a terminar prosperando, pero pues porque además lo vimos con la ministra en el caso de la Cámara de Representantes, pues al final el gobierno nacional se movió para que partidos que inicialmente pues habían visto con buenos ojos esa moción, pues finalmente terminaran votándola en contra. Pero yo creo que es bueno que los ministros pues vayan al Congreso de la República a dar explicaciones, y no se trata, como dice el representante Osorio, de que nosotros estemos interesados en temas de bombardeos, etcétera, etcétera, sino que sencillamente pues estamos esperando que el ministro garantice la seguridad de todos los colombianos. No sé si él ha visto que lamentablemente las masacres siguen en este país, y pues no sé si ha visto que siguen matando a firmantes del proceso de paz, que siguen matando a líderes sociales. Entonces, ellos habían dicho que básicamente llegando al poder iban a resolverse todos los problemas, y lo que vemos es que no se han resuelto y que por el contrario en algunos casos se han agravado. Yo por eso le estaba señalando concretamente a el representante, no sabía que iba a discutir con él, pero estaba señalándolo en el debate,
es que los resultados del ministro son inexistentes. ¿Cómo así que no están erradicando hojas de coca en todo el mes de enero? ¿Cómo así que se crece en un 100% el número de secuestros en el mes de enero del año 2023? ¿Cómo así que el mes de enero del año 2023 es el que más secuestros tiene en los últimos prácticamente 10 años de la historia de este país? Entonces yo creo que esas sí son falta de resultados evidentes. Vimos con preocupación cómo están manejando de manera improvisada todo el tema de paz total, donde además de estarle dando vía libre a criminales como el señor Gatico, hijo de Nilce López, para que salgan de prisión, aparentemente pues está metido hasta el hermano del presidente de la República en todo ese tema, pues además de eso vemos que hacen que nuestra fuerza pública baje los brazos y ahora no solamente eso, sino que tenga que hacerse dejar matar por cuenta del ELN y las disidencias de la FARC. Hemos visto cómo han seguido secuestrando a nuestros militares, incluso personas que estaban en ese momento de civil, y el ministro pues le parece que eso no es grave. Entonces yo sí creo que tiene que ir a responder al Congreso y al responder al Congreso responder a la sociedad colombiana. Representante Osorio, usted ha dicho el ministro no tiene la responsabilidad de todo lo que está pasando a nivel de orden público en el país, pero ¿no le parece que, por ejemplo, con el tema del Caquetá, y no hablemos de la moción de censura, hablemos del manejo que tuvo el ministro de Defensa y de lo que pasó en el departamento del Caquetá? 2 personas muertas, llegaron tarde los refuerzos, obviamente llegaron tarde las instituciones, como usualmente pasa cuando ocurren este tipo de cosas. ¿No cree que la respuesta por parte del ministro podría ser distinta? No, Camila, yo no he dicho que el ministro no sea responsable de lo que pasó en Caquetá. Efectivamente hay una responsabilidad por parte de toda la institucionalidad en su conjunto. A lo que yo me refiero es que precisamente se percibe de pronto una respuesta lenta por parte de la institucionalidad, porque esta es una institucionalidad que en mayor medida acude al diálogo y a las mesas de conversación para solucionar problemas, y en esencia por eso es que se percibe. Yo creo que hubiera podido ser muchísimo más grave si el gobierno nacional hubiese dado una respuesta militar a este asunto. Hubiéramos podido perder muchas más vidas, pero en esencia, vuelvo e insisto, este es un gobierno que lógicamente acude a la respuesta militar cuando es necesario, pero en mayor medida también al diálogo cuando este puede primar en cualquier conflicto. Pues gracias a nuestros invitados, vamos a ver qué pasa si finalmente, como decía Joana, el tema de las mociones de censura siempre se caen. Vamos a ver qué pasa en el Congreso nuevamente. Gracias a nuestros invitados, representante del Centro Democrático Andrés Forero y el representante de la Cámara Santiago Osorio por haber estado en W. María Camila, sí. Consultamos al ministro de la Defensa, le escribimos al general Henry Zanabria, director de la Policía, buscamos también al ministro del Interior, Alfonso Prada, y hasta el momento nadie pues nos ha dado una respuesta, y si va a haber una respuesta, que es lo más importante. Sí, durante toda la mañana nos hubiera encantado haber dialogado con el ministro de Defensa o con el director de la Policía Nacional, ¿no? Porque sí, la verdad es que hay más preguntas que respuestas. Nos alegramos muchísimo por la liberación de los uniformados, pero todavía quedan muchísimos cuestionamientos. Ya son las 9:58, gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana, gracias por haber participado con nuestro numeral Desconfío de, que hasta ahora es tercera tendencia en Colombia, sigue siendo tendencia. Gracias, que tengan buen fin de semana. Chao, chao, nos vemos mañana 7 de la mañana.